Esto es ¡Al Ángulo! Bueno, hemos vuelto, señoras y señores. Sean ustedes bienvenidos y agradezcan que no escuchan las cosas que se escucha aquí en cortes comerciales. Ya que estábamos hablando de Disney y de la evolución de Mickey Mouse, porque sí, señora, sí, señor, este programa que muchos peloteros, no los futbolistas, ¿no? Los peloteros, los futboleros, creen que es de fútbol, pues arranca en algunos casos hablando de Mickey Mouse. Y Mickey Mouse, a petición de uno de los protagonistas, me lleva a pensar en Disney, que es su creador, pero quisiera hablar no de Walter Disney, sino de Disney como empresa que está manejando una solución, y esto lo comento para proponer el tema de la vuelta del fútbol una vez más. Está manejando una solución que tiene que ver con con la infraestructura que posee el parque de Orlando, que, como algunos saben, se encuentra alejada, ¿no? Alejado de la zona que habita la población, y posee también campos, bueno, en este caso lo podríamos llamar canchas de básquet, si no me equivoco son 3, y además de eso Disney es, entre otras cosas, dueño de casas televisoras que tienen los derechos de la NBA. Entonces, aparte de tener cancha, aparte de tener una manera de mostrarlo al mundo, ¿no? Y aparte de tener complejo hotelero, que es donde se podrían quedar todos los equipos, ¿no? Sin tener que regresar a sus casas, Disney está intentando ser el eje, ¿no? O la raíz de la solución del problema. Diego Ravaletti sabe un poco más. Buenas noches, Diego. Sí. Así como lo que mencionas, por ejemplo, la NBA, para volver, una de las opciones es concentrarse en una ciudad, y Disney y Las Vegas, Orlando y Las Vegas, son las ciudades favoritas, las ciudades que más están intentando ser centros de reunión. Es un denominador común en algunos países grandes, ¿no? O sea, evitar traslados largos, los vuelos de avión en muchos casos están restringidos, y concentrar el retorno de los deportes profesionales en algunas ciudades. En Alemania, que empieza este fin de semana, y que lo vamos a disfrutar además, por lo menos yo pienso poner la alarma el sábado 8:30 de la mañana para ver el Dortmund Schalke, de todas maneras, no se da eso, y José seguramente nos lo puede contar mejor, porque son países que no son tan grandes y que tienen muchos canales de comunicación. Tienen tren, tienen buenas carreteras, el tema de los aeropuertos creo que no está del todo cerrado. Trayéndolo al caso peruano, la posibilidad más concreta, y acá abro un poco para que comenten, más concreta es retornar con toda la liga en Lima. Pero algunos equipos de altura lo que están diciendo, y no les falta razón, es, oye, pero Lima es uno de los lugares con más infectados, a diferencia más carga de viral, Cusco, o las ciudades de altura, donde hay poca carga viral. Y es un fenómeno que se está estudiando, el tema de la gente en la altura. ¿Por qué no hay el nivel de contagio que hay en otros lugares? Aparentemente hay un tema que tiene que ver con la capacidad de oxigenación de la gente que vive en la altura de manera permanente. No es una teoría contundente. Entonces, ayer un directivo de Cienciano decía, oye, podríamos jugar en Cusco. En Cusco hay capacidad hotelera, quizás falta infraestructura deportiva, pero capacidad hotelera claramente hay, y hay mucho menos infectados si alguien tiene temor de ir a Cusco. Entonces empiezan a aparecer teorías como que a lo mejor que los equipos de altura jueguen de locales en Cusco, todos concentrados en Cusco, y los equipos del llano en Lima, y simplemente armas una ruta entre Cusco y Lima. Son ideas en borrador para una situación que se va a dar además en agosto. No es sobre la realidad que tenemos hoy en mayo, ¿no? En agosto probablemente algo de vuelos ya estén habilitados y se puede hacer algo así. Pero digamos, a lo que se apunta en muchos lugares es a concentrar el retorno del deporte profesional en ciudades particulares, cuando no se tiene la facilidad que tienen los alemanes, por ejemplo, ¿no? Sí, todos en altura no sería viable, ¿no? Claramente no sería viable agregarle a una para
el futbolista acostumbrado al llano, que son la mayoría, tenga que aclimatarse a la altura, es darle una dificultad más. Eso no. Pero no me parece mala idea esa segunda opción. Esa segunda opción de los equipos de altura en Cusco, porque tienen logística para no sé cuántos campos hayan. Ese es el mayor problema. ¿No? Cuántos campos hayan para recibir el fútbol profesional. Pero si hay una situación del virus más controlada, hay capacidad hotelera, habría que resolver el otro tema, pero si se resuelve, me parece una buena idea. Algunos en Lima, otros en Cusco. El número de equipos de altura es proporcional a equipos del llano. ¿Cómo está ese? No, pero me parece que es 7-13, ¿no? O 8-12. Habría que hacer la cuenta. Ahí, pero, bueno, claro, no está tan alejado. Pedro. Sí, logísticamente se puede hacer. La cosa es dar soluciones creativas, ¿no? Pensar en cómo se podría resolver el asunto. Ahora, por ejemplo, antes, si se van a hacer muchos partidos en Lima, bueno, hay unos cuantos estadios que sí podrían ser sede, y en todo caso, la idea de un doblete e incluso de un triplete, así suena medio delirante, es para planteársela. Total, gente no va a ir. Entonces, no hay un tema de hinchas. Podría jugar 3 partidos al hilo o 2 en un escenario, y que eso agilice el desarrollo de los partidos. Podría jugar en la Villena. Si no va a haber gente, puede jugar en Videna. Podría jugar en la cancha. El campo de San Martín tiene medidas reglamentarias, ¿no es cierto? Claro. Podría jugar donde sea. Total, no es un tema del público, ni el acceso, ni la evacuación, ni nada. Puede jugar en campos que estén bien. Y entonces creo que por ahí hay soluciones. ¿A ustedes les suena más común la palabra o el sistema de doblete, triplete? Pero para los que no lo vieron, existió alguna vez en el fútbol peruano 3 partidos al hilo en una misma cancha, con el mismo público ingresado, ¿cierto, José? Sí, es verdad. De hecho, siempre... ¿Te parece a ti una buena...? Dime. No, te pregunto si te parece a ti esa una posible salida. Sí, claro. Una buena idea. Me parece una excelente salida. Ahora, hay que manejar, obviamente... y esto ya está implícito, pero cierto protocolo, ¿no? Es decir, un tiempo, por ejemplo, entre partido y partido, ¿no? Que le dé tiempo a los futbolistas que han terminado el primero de poder salir del estadio hasta que de pronto el resto ocupe el espacio. O sea, hay que limpiarlo, hay que esterilizarlo. Entonces, todo eso implica un protocolo que hay que hacerlo. No sé si es exactamente, pero un protocolo tiene que existir. Y yo quiero un poco, tal vez... sí, claro. Entonces, no, a ver, ¿sabes qué es lo curioso? Y es que yo he estado dándole vueltas a esto, sobre todo cuando hablamos de otras latitudes, porque nosotros solemos, en muchas cosas, no en todo, hay que decirlo cierto, porque tenemos muchísimas cosas de que sentirnos orgullosos, y hay otras en las que probablemente miramos a otros países para poder quizás copiar lo bueno y algunas cosas que nos pueden servir. Pero yo pensando en esto digo... Pero hay en realidad homogeneidad, hay acuerdo en cuanto al protocolo en otros países y la forma en que hay que hacer, y la respuesta es no. O sea, en Alemania no se haciendo lo mismo que se hace en la Premier, ya lo comenté el otro día. En la Premier los equipos van a concentrar en hoteles. O sea, los jugadores van a estar concentrados hasta que concluya la última fecha. Bueno, en Alemania no. En Holanda tampoco. Entonces, cada país lo maneja de una manera. Entonces, ¿qué protocolo va a asumir, o en todo caso va a establecer Perú? Y para mí esa es una discusión, yo no sé si se acaba de pronto, yo no sé si ese ejercicio acaba de pronto, pero si ya en el seno mismo de esta comisión puede haber, y en buena onda lo digo, divergencias en cuanto a cuál va a ser finalmente el protocolo, imaginémonos que esto nomás ya es un ejercicio bastante complicado. ¿Cómo se va a hacer todo el tema que mencionaba Diego, el tema de la logística? O sea, estamos en el Perú, donde ya más de una vez el mismo Pedro ha contado en qué circunstancias se encuentran los vestuarios. Algunos no tienen ni agua en las duchas. No hablemos ni siquiera de las expresiones, recordemos las expresiones de Salas en su momento sobre unos estadios. O sea, entonces, hay cuestiones que queremos extrapolar de otros países, pero que creo que va a ser bien complicado. O sea, pero José, no sé, por citar solamente un ejemplo, y aquí termino, y es la mascarilla. El doctor Botuso
tengo la impresión, al menos he leído y lo que he tenido la oportunidad de conversar con él insiste en el tema de la mascarilla. No digo para los partidos, pero probablemente para los entrenamientos. Los mismos jugadores lo han dicho, entrenar con mascarilla, sino que lo diga Diego. No, pero ha habido una instrucción de Conmebol, José. Ha habido una comunicación de Conmebol muy específica, con una serie de indicaciones, entre las cuales hay una que es muy gráfica, ¿no? Va a quedar prohibido, y esto responde un poco a la pregunta, de los partidos, besar la pelota, escupir, hacer esto con la nariz, que muchos jugadores tienen ese gesto de sacarse el sudor, ¿vieron? Como expulsando el sudor interno a la nariz. Ah, ¿sí? vale. Escupir, besar la pelota, esas cosas. Banderines. Intercambiar banderines, hacer, por ejemplo... Intercambiar camisetas. Camisetas, esas cosas ya es no es que está sugiriéndose. El comunicado de Conmebol salido de Luque hace pocas horas, entre muchos puntos, establece esas como cosas muy específicas. Así que Sí. Mascarillas en el banco de los suplentes. Entonces, se está preguntando, se está viendo qué manera puede haber una zona mixta y qué cosas se puede hacer para que sea eficaz. Pero sí, esas indicaciones son muy puntuales. Van a ser así. Es cierto que la logística no se puede repetir de la misma forma en todos los países porque son diferentes realidades y diferentes facilidades, pero hay cosas que son universales, ¿no? Si Corea del Sur, si la Bundesliga, si la Premier te están mostrando que no van a jugar con mascarilla, Perú no va a inventar la pólvora en ese sentido, ¿no? Lo diga quien lo diga. Así lo diga el presidente. Eso es universal porque es un tema fisiológico. No es un tema social, no es un tema económico. Pero no solo eso. Además, Advíncula ya colgó algunas fotos en su entrenamiento con el Rayo, en el que demostraba el protocolo que están teniendo para entrenar y tiene que ver más con el distanciamiento que con la protección bucal o nasal. Lo que pasa es que hay etapas, ¿no? Y lo primero que hay que aclarar es que el día que los futbolistas entren a la cancha a jugar un partido, ya van a haber sido testeados. O sea, van a entrar sabiendo que son negativos. Entonces, no son ni siquiera asintomáticos, son negativos. Entonces, no hay necesidad de que jueguen con mascarilla porque no hay forma de que un futbolista que pueda dar positivo esté jugando un partido porque ha sido testeado 24 horas antes o el mismo día del partido. Exacto. Eso es lo primero. Lo segundo es, hay un protocolo que ha publicado la Universidad San Martín, que es adaptado a la realidad del fútbol peruano lo más cercano posible. Y quizás el gran problema que yo veo, ahora la San Martín tiene una infraestructura que no tienen el resto de equipos, y que tienen algunos, ¿no? Que la tiene Alianza en Ventín, que la tiene Cristal, que la tiene Universitario en Campomar, me parece que la tiene Garcilaso y Lavallejo en sus complejos en provincias. No sé si todos los demás equipos lo tienen, pero quizás el gran problema es el transporte del futbolista de su casa al lugar de entrenamiento, porque el protocolo universal habla de que el futbolista va en su vehículo solo y regresa solo. Lo que nos decía Johnny el otro día, nada de que paro o jalo a alguien o paro a visitar a alguien, eso no existe. Un desvío decía. Claro, pero no todos los futbolistas tienen auto. ¿Qué haces con los que no tienen auto? ¿Qué haces con los que van en transporte público? Y ahí el protocolo de la San Martín lo que decía es que el equipo les tenía que facilitar una movilidad, sea un taxi particular que los lleve solamente a los jugadores de un lugar a otro, o sea un bus, algo que haga la ruta, pero esa es una logística que cada equipo va a tener que solucionar con los futbolistas en particular. En el caso de la San Martín lo que sugerían es que algunos se mudaran a vivir a la concentración, ¿no? Los que no tienen vehículo, porque ellos tienen creo que 20 y tantas habitaciones y podían destinar una habitación para cada jugador. Algunos tienen facilidades, otros no. Y ahí es donde entra lo que dice José, ¿no? Dentro del mismo fútbol peruano no hay una homogeneidad. Hay muchas diferencias entre unos equipos y otros. Entonces, es complicado, pero bueno, finalmente el más interesado en cuidarse va a ser el propio futbolista y el club en cuidar a su jugador. Sí. Por lo tanto, van a tener que encontrar fórmulas cada uno, ¿no? Me gustaría ver el vaso medio lleno, porque creo que también hay ángulos. Por ejemplo, José planteaba, mira los vestuarios que tenemos, mira las canchas que tenemos.
Me parece que es el gran momento donde disponemos de tiempo y no de apuro y de cabezas frías para analizar cómo mejorarlo. Si el fútbol vuelve en agosto, hay tiempo suficiente para que se mejoren los vestuarios, para que se mejoren las canchas, para que se mejore la logística y para que todo salga bien, para que nos pongamos de acuerdo. El tema de la homogeneidad y las facilidades de cada club es un poco más complejo, ¿no? Pero no se me ocurre pensar que el estadio de Calca, porque estaba repasando los estadios donde ha jugado Cienciano en algún momento, para seguir con la posibilidad de Cusco, el estadio de Calca, hay una cancha hermosa de Pisac, tiene los campos de entrenamiento de Real Garcilaso, o de Cusco Fútbol Club, no puedan estar listos para agosto. Falta un montón de tiempo, ¿no? Hay tiempo para hacer las cosas bien. Es cierto, es cierto. Ayer hablaba con Aldo, solamente para tocar un tema puntual, ir a la pausa y regresar. Y me es Aldo Corso, lateral derecho de Universitario de Deportes, y en su sentir de jugador profesional, me decía que iba a ser inviable tener una mascarilla en la cara, y esto es por el contacto generalizado que hay en un partido de fútbol. Lo de la mascarilla estaría fuera esa mascarilla todo el tiempo, habría que recogerla en un córner. Exacto, exacto. Es una locura eso. Es una locura. Hay varias cuestiones que tendríamos que analizar partiendo de los protocolos que ha mandado, por ejemplo, la San Martín. Sí, José. Franco, no sé si se escucha, ¿me oyen bien? Sí, pero tenía un pequeño problema. Sí, perfecto. No mucho. No, solamente complementar esto con lo que ustedes decían. Lo que yo no termino de entender es, yo entiendo la buena voluntad y la intención de la Universidad San Martín de ya establecer un protocolo para que ellos entrenen, pero yo lo que tengo entendido es que, digamos, el proceso y la línea que esto tiene que seguir parte primero de la federación. O sea, esta comisión tiene que establecer un protocolo. O sea, porque si cada club va a establecer un protocolo de entrenamiento para su club, entonces no va a haber tampoco, digamos, claro, esta homogeneidad que todos queremos que haya, ¿no? Lo que tendría que haber es una estandarización. Pero la homogeneidad va a ser imposible de conseguir, porque no todo el mundo tiene los mismos recursos y las mismas facilidades. Hay una comisión de la federación que ya se supone que, además, creo que el día de hoy se iba a reunir el presidente de la federación con la gente del gobierno para entregarle el protocolo, por lo menos de entrenamientos y de competencia. Después cada club tiene que establecer su propio protocolo de acuerdo a las condiciones que tiene cada equipo. Porque es como no sé, los restaurantes. O sea, hay un protocolo universal para los restaurantes, pero después cada restaurante establece su propio protocolo de acuerdo a las facilidades y las condiciones que tiene para trabajar, ¿no? Sí, lo que nos contaba Bonillo el otro día. Bonillo nos contaba el otro día y decía, tenemos un plan macro, ¿no? Donde, por ejemplo, en una cancha de entrenamiento máximo puede estar 30% del plantel, ¿no? Pero el técnico... En una fase 1, ¿no? En una fase 1. Pero el técnico de Alianza, Mario Salas, decide que a él le conviene trabajar solamente con el 20% en cada campo porque se le acomoda su realidad de trabajo. Es un ejemplo. Entonces él, dentro de este plan macro, puede utilizar el 20% en cada campo. Lo que no podría es utilizar el 40% en cada campo, ¿no? Pues la federación ha puesto algunos límites. Dentro de esos límites es que cada uno puede ajustarlo a su realidad.